Eduardo, gracias. No. Gracias por volvernos a encontrar en esta vida, en este camino, ¿no? No, gracias a vos por dejarme participar en este programa, tratando de llevar esta voz de los que no tienen voz, ¿no? Es eso, ¿no es cierto? Sí, esa es un poco la idea, el móvil de nuestra institución, de ser provida, de tratar de, como muchas otras instituciones, defender los derechos, y el principal y fundamental de los derechos de todo ser humano es el derecho a la vida. Entonces hoy nos mueve más que nunca tratar de gritar fuerte, no por nosotros ni por un falso vedetismo, sino por tantos y tantos bebecitos que piden y necesitan de nuestra ayuda, de la mía, de la tuya. Por eso el agradecimiento de estar en tu programa, porque vamos a llegar a personas que están pensando qué hacer, tienen que tomar una decisión, ya sea personal o de voto, de apoyo o no en favor de la vida. ¿Por qué crees que el tema se plantea ahora con tanta fuerza en la Argentina y se impulsa tanto? Siempre hemos sufrido distintos embates de esta cultura de la muerte. Creo que ahora llamó un poco la atención de lo inesperado con que fue presentado y tirado así al país, a la sociedad, a los diputados este tema para que se debatiera. Yo siempre me he sorprendido que se quiera debatir lo evidente, que haya que en la sociedad de hoy, en el siglo en que vivimos, tengamos que estar demostrando lo que es evidente. Desde el punto de vista científico, lo evidente no se demuestra porque es evidente. Hoy hay que demostrar que hay un bebecito en el vientre materno, hay que convencer lo que la ciencia ha demostrado con holgura en distintas facetas, ya sea en la embriología, la genética, la fetoscopía, la ginecología. En todas las ciencias no cabe duda en cualquier país del mundo que la vida comienza desde la concepción. Que hoy tengamos que demostrarlo y que esto a su vez sea sometido a un voto, a una decisión, nos parece totalmente arbitrario y agarrado de los pelos. ¿Cómo te gustaría que te conociera la gente? Bueno, yo soy Laura Juárez, soy abogada, soy feminista, puedo considerarme feminista. Hace años que milito en causas de género y de diversidad sexual. Y bueno, me interesa debatir sobre el aborto, dar mi punto de vista. Porque bueno, entender esto de otras realidades es salirse de los zapatos de una, ¿no? Yo soy mamá, te puedo hasta decir que fui mamá en situaciones bastante adversas. Decidí ser mamá, no me arrepentiría nunca, pero estoy a favor del aborto. Precisamente por eso. Yo considero que las funcionarias y los funcionarios, los legisladores y las legisladoras deben hacer eso. Sacarse los sesgos que tengan conservadores y poder ver las otras realidades que ameritan soluciones legislativas acorde a la realidad. ¿Cómo sería esto para que lo entienda la sociedad, Laura? Quizás suene un poco complejo porque es complejo el tema. Yo creo que la raíz de este conflicto, ¿no? De este debate de a favor y en contra, la raíz es paradigmática. Es decir, es un paradigma viejo en contra de un paradigma nuevo. El paradigma viejo tiene basamentos teológicos y religiosos y es el que a lo largo de toda la historia y en todo el mundo ha impuesto parámetros de normalidad. Es decir, parámetros nos dicen qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, cómo ser, nos imponen lo que se llama heteronormatividad, nos imponen el patriarcado, es decir, nos imponen el mandato de ser heterosexuales, el mandato de formar una familia, porque la sacralización
familiar es un vestigio de la teología y de las religiones. Nos imponen a las mujeres el mandato de sumisión, el mandato de maternidad. Y bueno, son paradigmas, son construcciones sociales. Este es el paradigma viejo y hay un paradigma nuevo que surge desde la disidencia en contra de esto que está todo el tiempo objetando conciencias y diciendo cómo tenemos que ser y qué tenemos que pensar. Y este nuevo paradigma es un paradigma diverso, plural, respetuoso de los derechos humanos, propulsores de la igualdad real, no la igualdad declarativa en un tratado internacional, la igualdad real en la práctica de derechos entre hombres y mujeres, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Entonces, este nuevo paradigma, que es el que propulsamos las feministas, las que propulsan las organizaciones en todo el mundo a favor del aborto y a favor de un montón de otras prácticas, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Bueno, esto es diversidad, porque yo creo que las realidades son así, la realidad nos demuestra la relatividad del mundo, entonces bueno, este paradigma es así, es relativo y diverso. A mí me gustaría le contarles a la gente cómo te llamas. Sos una mamá muy especial, además. Contame. Bueno, yo me llamo Leonor Páez Logioia y tengo 3 hijos. Mi hija más grande es Luz María, que está en el cielo porque falleció en el accidente de Sanjitas, ya hace más de 6 años. Nosotros era la idea de poder ponernos en tus zapatos ahora como una mamá defensora de la vida, con todo este tema que se está debatiendo. ¿Por qué debemos mantenernos ahí? Bueno, yo creo que la vida es el derecho fundamental de todo ser humano. Entonces, esto de decir, en realidad no es que queremos que se aborte, pero lo vamos a despenalizar, es darle vía libre a un crimen, es aceptar que está bien matar a una persona. Y yo creo que si como sociedad aceptamos matar al ser más indefenso de todo el planeta, realmente vamos por mal camino. Es muy triste que una sociedad no pueda buscar una solución positiva y crea que la solución es el aborto, es matar a alguien. Nos decían también, lo plantean como una solución. Sí. ¿Por qué crees que hacen eso, Leonor? También he estado pensando en esto de ponerme en el zapato de los demás. Entonces, cuando me he puesto en el zapato de las mujeres, creo que a veces lo hacen porque no se creen capaces de criar un hijo, a lo mejor tienen muchos y se sienten inseguras, vulnerables, hay muchas situaciones de vulnerabilidad. Lo que creo que ellas no saben es que hay varias instituciones que pueden ayudarlas. Pero cuando he tratado de ponerme en el zapato, por ejemplo, de un legislador o de un político, la verdad es que no me entra ese zapato, porque creo que quienes están elegidos por el pueblo para legislar tienen que legislar a favor de la vida y tienen que ser mucho más creativos e inteligentes en pensar otra solución. Realmente ellos hablan de ser modernos y creo que como sociedad, la sociedad que acepta el aborto es una sociedad que involuciona. Yo creo que la despenalización del aborto tiene que, porque en base a este paradigma del que estábamos hablando recién, podemos estar a favor, en contra y podemos discutir toda la vida. Ahora, si vamos a hablar de despenalización del aborto, tenemos que hacerlo con fundamentos jurídicos, porque esto se trata en un congreso, se trata de soluciones legislativas nuevas, entonces se tiene que fundamentar desde lo jurídico. Podemos partir desde introducción al derecho. Primer año de derecho, el derecho es dinámico. En contraposición a lo que suele establecerse desde teorías religiosas, que el derecho es estático. No, el derecho es dinámico. Avistemos el mundo, no solamente en cuanto al aborto, en todas las materias. Las legislaciones varían de país a país. Entonces, revisemos la realidad y vemos cómo la legislación cambia
el derecho es dinámico, se transforma, porque así se transforma la realidad, así se transforman las sociedades. Entonces, esto hace que la ley acompañe esos cambios culturales. Por eso podemos decir que el derecho deviene de los hechos. El derecho se construye en base a las nuevas realidades sociales. El derecho parte de la realidad, no parte de Biblias, no parte de criterios conservadores. Hay que analizar la realidad y sobre la realidad palmaria se tiene que legislar. Y yo creo que la realidad nos muestra de que, y esto no lo podemos negar, el aborto existió, existe y va a seguir existiendo, sea legal o sea ilegal. El problema es que, siendo ilegal, además de que hay un comercio, ¿no? Un comercio clandestino, las mujeres, las más pobres, que siempre los más pobres son los más vulnerables en todos los aspectos, son las que se mueren. Como decía Favaloro, que era una eminencia en medicina, también creo que lo era humanamente. Él decía que él estaba a favor de la despenalización del aborto porque las ricas lo podían pagar en una clínica y las pobres se mueren. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que hay una gran tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos, por haberse realizado con técnicas que no son avaladas por la medicina, en lugares inseguros. Entonces, bueno, esa es la realidad.